Mi madrastra vendió mi fondo para la universidad para hacerse cirugía plástica, y luego el karma tocó a su puerta. Me lo vas a agradecer después, cariño, dijo Verónica, admirándose en el espejo del pasillo con una vanidad que me revolvía el estómago. Su rostro recién levantado aún estaba hinchado por la cirugía, pero ya posaba como si estuviera audicionando para la portada de una revista. Invertí el dinero de tu universidad en algo que beneficiará a toda la familia. La miré incrédula, aferrándome al estado de cuenta bancario que mostraba que mi fondo para la universidad, 18 años de ahorros cuidadosos de mi mamá, más dinero de cumpleaños, ganancias de trabajos de verano y cada centavo que había guardado desde los 12 años, estaba completamente vacío. $83,412. Desaparecidos. Lo invertiste en tu cara, dije, con la voz casi un susurro. En la imagen de nuestra familia, corrigió, pasando sus dedos manicurados por su nueva mandíbula. Cuando tu papá y yo asistimos a eventos sociales, cuando hacemos networking con sus socios de negocios, la apariencia importa. Esto es una inversión en la carrera de tu papá, que beneficia a todos en esta casa. Mi papá estaba parado en la entrada de la cocina, taza de café en mano, sin decir ni una palabra. El mismo hombre que me había enseñado que la educación era lo más importante del mundo, que me prometió que el fondo para la universidad de mi mamá siempre sería sagrado, que me sostuvo la mano en el funeral de mamá y juró que superaríamos todo juntos. Allí estaba, en pijama y pantuflas, viendo cómo su nueva esposa explicaba por qué robar mi futuro era en realidad un favor. Papá. Me volteé hacia él, esperando desesperadamente que arreglara esto. Dime que no sabías nada de esto. Él dejó la taza y se frotó las sienes. Verónica, habíamos acordado discutir esto primero como familia. No dijo, no podemos robarle a mi hija. Ni, esto está mal. Solo mostró decepción porque ella no siguió el procedimiento adecuado antes de cometer el robo. La cirugía estaba programada desde hace meses, dijo Verónica, haciendo un gesto con la mano como si fuera algo sin importancia. Además, Sofía es lista. Ella va a arreglárselas para la universidad. Becas, préstamos estudiantiles, hay opciones. Pero esta oportunidad, tengo 38 años. Ya no podía esperar más. Yo tenía 17 años, a 3 meses de graduarme de la preparatoria con un promedio de 4.0 y aceptación anticipada en programas premédicos de 3 universidades distintas. Había trabajado cada verano desde los 14, ahorrado cada peso y planeado cada detalle de mi camino para ser doctora. Mi mamá había comenzado ese fondo el día que nací, aportando religiosamente hasta que el cáncer se la llevó cuando tenía 10 años. Y ahora se había ido, convertida en la nueva nariz de Verónica, párpados levantados y labios realzados. Voy a llamar al banco, dije, caminando hacia el teléfono. Ya es demasiado tarde, me gritó Verónica con voz cantarina de satisfacción. Los procedimientos ya están pagados. No reembolsables. Además, tu papá firmó todo. Es totalmente legal. El banco confirmó lo que ya sabía. La cuenta había sido vaciada legalmente por mi papá y madrastra, ambos autorizados para firmar. El fondo para la universidad que mi mamá había establecido, que mi papá prometió proteger, había desaparecido. Así, de la nada. Esa noche me senté en mi cuarto, rodeada de cartas de aceptación y formularios de ayuda financiera, haciendo cuentas que me rompían el corazón. Incluso con becas parciales y el máximo de préstamos federales, me enfrentaba a graduarme con más de $200,000 en deuda. Si es que siquiera podía costear la universidad. Mi papá tocó la puerta cerca de la medianoche. Sofía, ¿podemos hablar? ¿De qué, papá? ¿De cómo dejaste que tu esposa robara el dinero de mi mamá? ¿De cómo rompiste tu promesa con ella? ¿De cómo estás dejando que Verónica destruya mi futuro por su vanidad? De todos modos abrió la puerta y se sentó en el borde de mi cama, luciendo más viejo que sus 52 años. Sé que estás enojada. ¿Enojada? Reí, pero no había risa en eso. Papá, estoy destrozada. Esto no era solo dinero. Era el legado de mamá. Su forma de asegurarse que yo pudiera hacer lo que quisiera hacer. Y tú dejaste que Verónica lo convirtiera en su presupuesto personal de belleza. Podemos arreglar algo, dijo débilmente. Quizá un plan de pagos, ¿o? ¿Con qué dinero, papá? Verónica gastó $83,000 en cirugía plástica.
Tu sueldo apenas alcanza para la hipoteca y sus gastos en compras. No queda nada con que trabajar. Se fue sin decir más y pasé el resto de la noche investigando préstamos estudiantiles, programas de trabajo-estudio y universidades estatales que podrían ser más accesibles que la que soñaba. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Si quería ser doctora, tendría que hacerlo a la mala. Sin apoyo familiar, sin fondo para la universidad, sin red de seguridad. Solo yo, mi determinación y las oportunidades que pudiera crear. Elegí la universidad estatal, saqué todos los préstamos que pude y me inscribí en su programa premédico. Pero a diferencia de la mayoría de mis compañeros, también trabajaba 3 empleos, daba tutorías, servía mesas en un restaurante cerca del campus y limpiaba oficinas los fines de semana. Estudiaba entre clientes, escribía reportes de laboratorio en mis descansos para comer, y repasaba libros de anatomía mientras aspiraba juntas directivas corporativas a las 2 de la mañana. La recuperación de Verónica de su Mami Makeover duró 6 semanas. Pasó ese tiempo publicando selfies en redes sociales y organizando fiestas de revelación para sus amigas, mostrando su nuevo look como si hubiera logrado algo importante. Mi papá pagó sesiones fotográficas profesionales para documentar su transformación. Mientras tanto, yo vivía de ramen y pasaba mis vacaciones de primavera trabajando doble turno para pagar los libros del siguiente semestre. Lo peor no fue la lucha financiera. Fue ver a mi papá convertirse en un extraño. El hombre que me ayudaba con la tarea y asistía a todos mis eventos escolares ahora estaba completamente enfocado en mantener feliz a Verónica. Cuando ella se quejaba de que yo la hacía sentir culpable por trabajar tanto, él sugirió que sería más cómoda si viviera en el campus todo el año. Cuando decidió que la casa necesitaba redecorarse, sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Cuando quiso unas vacaciones de lujo para presumir su nuevo look, usó sus ahorros de retiro. Cuando sus amigas comenzaron a hacerse procedimientos estéticos y ella se sintió excluida, abrió una tarjeta de crédito con límite de $50,000. Vi todo esto desde la distancia, visitando cada vez menos la casa mientras se transformaba en algo irreconocible. Desaparecieron las fotos de mi mamá, sus libros, sus muebles. En su lugar, las colecciones de cristales de Verónica, cojines de diseñador y espejos estratégicamente colocados para mostrar sus mejoras quirúrgicas. Para mi 3er año de universidad, ya había hecho las paces con mi nueva realidad. Iba en camino de graduarme summa cum laude a pesar de trabajar 60 horas a la semana. Había sido aceptada en varias escuelas de medicina, y aunque la deuda sería aplastante, sabía que podría con ella. Había aprendido algo valioso que ningún fondo para la universidad me había podido enseñar, era más fuerte de lo que jamás imaginé. La escuela de medicina fueron 4 años más de la misma rutina. Estudiar, trabajar, dormir, repetir. Me especialicé en cirugía plástica, no por Verónica, sino porque me fascinaba sinceramente la intersección entre el arte y la medicina. La ironía no se me escapaba, estaba siguiendo la misma rama que me había robado mi fondo para la universidad, pero encontraba sentido en ayudar a personas que necesitaban cirugía reconstructiva tras accidentes o enfermedades. Durante mi residencia, apenas tenía tiempo de pensar en mi familia. Trabajaba semanas de 100 horas, vivía en un departamento pequeño que costaba la mitad de mi salario como residente, y poco a poco iba pagando la enorme deuda estudiantil. Mi papá llamaba de vez en cuando, casi siempre cuando Verónica tenía alguna crisis que requería apoyo emocional que él no podía darle. Cuando terminé mi formación, hacía más de 3 años que no veía a Verónica en persona. Supe por amigos de la familia que ella y mi papá tenían problemas económicos. La casa estaba fuertemente hipotecada, su fondo para el retiro se había acabado, y los gastos constantes de Verónica los habían llevado al borde de la bancarrota. Abrí mi consulta en la misma ciudad donde crecí, especializándome tanto en cirugía estética como reconstructiva. En 2 años, tenía lista de espera y una reputación por resultados excelentes. Tenía 31 años, estaba libre de deudas, y finalmente construía la vida que había soñado desde la secundaria. Fue entonces cuando Verónica entró a mi consultorio. Estaba revisando expedientes cuando mi recepcionista tocó la puerta. Doctora Martínez, hay una mujer aquí que dice ser su madrastra. No tiene cita, pero insiste mucho en verla. Por la ventana de mi oficina, la vi en la sala de espera. A sus 48 años, Verónica no se parecía en nada a la mujer que me había robado el fondo de la universidad hace 10 años. Su rostro estaba asimétrico, con una ceja notablemente más alta que la otra.
sus labios, demasiado rellenados y desiguales. Y lo más impactante, su nariz, que había sido el centro de su cirugía original, estaba claramente mal hecha, con cicatrices visibles y una forma antinatural que sugería varios intentos fallidos de corrección. Déjala pasar, dije. Verónica entró con la misma confianza que recordaba, pero su rostro contaba otra historia. Intentaba sonreír, pero la expresión se veía dolorosa y artificial. Sofía, exclamó, como si fuéramos amigas de toda la vida. Mírate, doctora Martínez, estoy tan orgullosa de ti. Verónica, respondí con neutralidad, ¿en qué puedo ayudarte? Se sentó frente a mi escritorio y empezó su historia de inmediato. Después de su cirugía inicial, se había vuelto adicta a los procedimientos cosméticos. En la última década, había pasado por varios cirujanos, cada uno prometiéndole arreglar lo que el anterior había desastroso. Los resultados habían sido catastróficos. He ido con 6 doctores distintos, dijo con un tono suplicante. Todos dicen que necesito una cirugía de revisión muy extensa, pero los costos son astronómicos. 50.000, 75.000, más de lo que gastamos en las cirugías originales. La escuché sin interrumpir mientras detallaba su historial médico. Era un caso típico de adicción quirúrgica combinada con malas decisiones médicas. Cada cirujano intentaba arreglar el trabajo anterior sin entender los problemas estructurales subyacentes, creando una cascada de complicaciones que requerirían una reconstrucción extensa. Pero entonces pensé, continuó, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa manipuladora que recordaba de mi adolescencia, mi hijastra es ahora una de las mejores cirujanas plásticas de la ciudad, esto debe ser el destino. ¿Qué exactamente me estás pidiendo, Verónica? Bueno, dijo, con voz melosa, esperaba que pudiéramos llegar a algún arreglo familiar. Ya sabes lo mal que estamos económicamente tu papá y yo, quizá un descuento familiar, o un plan de pagos. La miré fijamente por un momento, recordando a la chica de 17 años que se había sentado en ese banco viendo cómo su futuro desaparecía por culpa de esa mujer. Pensé en los fideos instantáneos, las noches sin dormir, los años trabajando en 3 empleos mientras mis compañeros de clase se divertían con el dinero de sus padres. Déjame entender bien, dije despacio, ¿quieres que arregle los problemas creados por la cirugía que pagaste con mi fondo universitario, y que además te lo haga con descuento? Su expresión vaciló un poco. Pues, cuando lo dices así, suena. Suena exactamente a lo que es, la interrumpí. Robaste mi futuro para pagar cirugías cosméticas que estropeaste por tu codicia y descuido. Y ahora quieres que arregle tus errores gratis porque, somos familia, punto. Sofía, eso fue hace mucho. Ya todos somos mayores y más sabios. Además, siempre dije que me lo agradecerías más tarde, mírate, de todas formas te convertiste en doctora. Mi inversión en la imagen familiar debe haberte motivado. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad donde construí mi consulta con pura determinación y sacrificios incontables. Tienes razón en una cosa, Verónica. De todas formas me convertí en doctora. A pesar de ti, no gracias a ti. Y aprendí algo importante sobre las inversiones. Me volteé para enfrentarla. Invertiste el dinero de mi madre en tu apariencia. Yo invertí 10 años de mi vida en ser la mejor cirujana que pude ser. Veamos cuál inversión dio mejores resultados. Caminé hacia mi escritorio y saqué un formulario de consulta. Claro que te ayudaré, dije, viendo cómo la esperanza brotaba en sus rasgos distorsionados. Puedo arreglar todo lo que te hicieron en la cara. La asimetría, el tejido cicatricial, la cirugía de nariz mal hecha, todo. Ay, Sofía. Sabía que lo entenderías. ¿Cuánto me darás de descuento familiar? En realidad, dije, escribiendo números en el formulario de consulta, me pagarás el doble de mi tarifa normal. La esperanza se apagó instantáneamente en sus ojos. ¿El doble? Pero somos familia. Exacto. La familia debería haber protegido mi fondo para la universidad. La familia debería haber apoyado mi educación. La familia debería haber celebrado mis logros en vez de atribuírselos. Le entregué el formulario. Mi tarifa normal para la reconstrucción que necesitas es de $125.000. Para ti, 250.000. Pagaderos por adelantado. Su rostro palideció debajo del maquillaje desigual que usaba para ocultar las cicatrices quirúrgicas. No puedo pagar eso.
sabes que no tenemos ese dinero. Entonces te sugiero que busques otro cirujano, dije, abriendo la puerta de mi oficina. Aunque debo advertirte, cualquier cirujano plástico competente cobrará tarifas similares por el trabajo tan extenso que necesitas. Y, francamente, después de ver lo que 6 doctores diferentes le hicieron a tu cara, no estoy segura de que puedas confiar en alguien más para una cirugía con descuento. Se levantó, finalmente quebrándose. Estás siendo cruel. Yo te crié. Estuve ahí cuando tu papá necesitaba apoyo. Tú estuviste ahí cuando mi papá necesitaba apoyo, concedí. Igual que sus tarjetas de crédito, sus ahorros para el retiro y mi fondo para la universidad estuvieron ahí cuando tú necesitabas apoyo. La diferencia es que ninguno de nosotros recibió algo valioso a cambio. Verónica salió de mi oficina llorando, y nunca la volví a ver. Mi papá llamó unas semanas después para gritarme por humillar a su esposa, pero la conversación fue breve. Cuando me acusó de ser vindictiva e irresponsable, simplemente respondí, aprendí de los mejores, y colgué. 6 meses después, supe por conocidos en común que Verónica y mi papá se habían divorciado. La casa había sido embargada, y ella se había mudado de regreso a su ciudad natal para vivir con su hermana. Mi papá, ahora en sus 60 y arruinado financieramente, vivía en un departamento pequeño y trabajaba en ventas para pagar sus gastos básicos. No sentí satisfacción por su desgracia. Más bien, sentí tristeza por el padre que una vez adoré, que permitió que su segunda esposa destruyera no solo su relación conmigo, sino todo su futuro. Hoy, mi consulta sigue prosperando. Me especializo en ayudar pacientes que necesitan cirugía reconstructiva después de accidentes o enfermedades, y dono tiempo cada mes en una clínica que atiende a familias de bajos recursos. Cada cirugía que hago, cada vida que ayudo a mejorar, está basada en esos años en que aprendí que puedo lograr cualquier cosa si estoy dispuesta a trabajar por ello. Tengo una foto en mi escritorio, no de mi papá ni de Verónica, sino de mi madre. Debajo, una pequeña placa que dice, la mejor inversión siempre es en uno mismo. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé la petición de ayuda de Verónica. La respuesta es sencilla, le ofrecí exactamente lo que ella me había dado, una lección cara sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Ella me enseñó que la familia no siempre son las personas que comparten tu sangre o tu apellido. A veces, la familia son quienes apoyan tus sueños en vez de robarlos, quienes celebran tu éxito en vez de atribuírselo, quienes invierten en tu futuro en lugar de en su propia vanidad. Y a veces, la educación más valiosa es aprender que eres lo suficientemente fuerte para triunfar aunque las personas que deberían apoyarte decidan destruirte. Si alguna vez alguien te ha robado oportunidades y luego espera que le agradezcas la motivación, esta historia es para ti. Recuerda que el éxito construido con tu propia determinación vale más que cualquier cosa que te den quienes no valoran tus sueños. Comparte esta historia si crees que el karma tiene su manera de dar a cada quien lo que merece. Y suscríbete para más historias sobre resiliencia, justicia y el poder de invertir en ti mismo, aunque otros no quieran hacerlo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Que sigas sorprendido.